Ok, muy buenas tardes todos. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal, familia? Un día de lluvia, un jueves gris. Uno de esos oscuro. días que no da ganas ni mirar por la ventana, ¿no? Ya, la verdad que sí. Hoy yo dormí hasta tarde porque parecía que todavía era de noche. Estaba tan oscuro esta mañana. Sí, yo también, 8:30 no me podía despegar de la cama. Ya, así que es uno de esos días. Y bueno, decidimos filmar otro video para ustedes. Hace tiempo que no filmamos un episodio sobre la vida en Canadá, así que vamos a hacer uno de esos. Sí, es un video que no es el video normal y común al cual están acostumbrados, paseos o comidas, pero muchísima gente en los comentarios pide que les expliquemos un poco más cómo se vive en Canadá, cómo es la vida aquí, diferentes aspectos, y poco a poco los vamos haciendo, ¿no? Ya les hemos hecho el del tema de la jubilación. Hoy le vamos a hacer uno que tiene que ver con leyes laborales, los trabajadores, qué derechos tienen, cómo funciona, en fin, todo eso lo vamos a ir desarrollando de a poco, como siempre le digo, con la mejor onda y sin ánimos de ofender a nadie, porque hay veces hay gente que por ahí comunica que dice siempre haciendo comparaciones, bla bla, pero no es eso. Es para nada más que dejarles saber a todos aquellos que algún día tal vez estén por estas latitudes y demás aquellos que están en nuestros países para que puedan comparar un poco cómo son los sistemas en sus países de origen, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien, yo creo que sí. Bueno, entonces para empezar, en este país para trabajar, lo digo siempre y lo digo con mucho énfasis, hay que estar en forma legal, un residente legal, y después entonces teniendo ya las legalidades esas se pueden obtener los SIN number, SIN, que es el Social Insurance Number, que es el número de seguro social que usted lo va a acompañar por el largo de toda su vida laboral en este país, siempre el mismo número, eso no cambia, y con eso ya entonces se puede comenzar una vida laboral en Canadá. Yo voy a ir mirando algunos apuntes porque hay tanto que en la cesera no se me estacionan las ideas ya por mucho tiempo, se me piantan. Entonces, ¿qué formas de empleo, bajo qué condiciones se puede trabajar en este país? Y básicamente serían trabajar bajo dependencia o ser autónomo. Si usted trabaja bajo dependencia, también esa se puede dividir en dos ramas, que puede trabajar para el sector privado o puede trabajar para el sector público, que vendría a ser trabajo con el gobierno, ya sea federal, provincial, comunal o lo que sea. Los tipos de protecciones, la semana aquí, los sueldos generalmente se basan en 12 meses. A usted cuando lo toman en algún lugar le van a decir, bueno, su salario anual va a ser tanto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Por lo general aquí después se paga. Tiempo atrás era semanalmente, ahora es más común cada 15 días, quincenal, ¿no? Yo pienso que es una buena cosa porque hace que la gente tenga el dinero constantemente circulando. No hay que esperar 30 días, ¿no?, para recibir un pago de lo que usted ha hecho ese mes. Y de esta manera es como que la economía se agiliza más, está siempre entrando dinero y circulando. Y eso es desde que nosotros llegamos a Estados Unidos en el año 70, es lo primero que a uno también le impactó, es que pagaban semanalmente en aquella época. Después lo fueron con el tema ahora de que está todo computarizado y que va depósito directo a los bancos, lo empezaron a hacer cada 2 semanas, tal vez para cortar gastos de administración y todo ese tipo de cosas. Cheques ya se ven pocos, ¿no? Oh, ya. Los cheques, No. Antes se pagaba todo con cheque y uno iba al banco y lo canjeaba. Ahora ya prácticamente es todo depósito, transferencia banco a banco. En algunos rubros todavía puede haber cheques, pero van desapareciendo el tema ese. Bueno, trabajando como autónomo, uno tiene muchas menos beneficios que trabajando bajo dependencia. Si usted trabaja bajo autónomo, hay cosas que no le pertenecen, como por ejemplo el seguro de empleo,
no le pertenece, indemnizaciones tampoco, pero por el otro lado tiene otros beneficios que los que trabajan bajo dependencia no los tienen, que usted como autónomo puede descargar un montón de gastos de su diario vivir como gastos del negocio, ¿no? Siempre hablando de forma legal, no estamos hablando de cosas raras, sino que haciéndolo legalmente. Entonces, si usted trabaja bajo dependencia, ya sea pública o privada, entonces, ¿cuáles son las protecciones que usted tiene? Generalmente, las protecciones son el seguro de empleo. El autónomo no tiene derecho al seguro de empleo, ¿okay? Ni a indemnización, ya les dije, o sea que esos quedan afuera. Ahora los otros, todos tienen derecho, y es un sistema que semanalmente o cada 15 días, cuando usted recibe su pago, hay un descuento que le hacen de su dinero, de lo que usted cobra, y una parte va al seguro de desempleo, que vendría a ser el 1.4% de sus ganancias, van al seguro de desempleo. Y por otro lado, el empleador tiene que pagar 1,5 veces lo que paga el empleado, ¿no es cierto? O sea que el empleador también colabora para su parte, la parte del empleado. Para el seguro de desempleo hace falta una cantidad de horas para calificar y para que usted pueda recibir eso si se queda sin trabajo. Aparte, si usted se queda sin trabajo, hay dos posibilidades: que se quedó sin trabajo con causa justa o se quedó sin trabajo sin causa justa. Si usted se queda sin trabajo con causa justa, significa que usted pierde el trabajo por razones ajenas a su persona. La compañía se queda con poco trabajo y tiene que despedir gente. Usted va a cambiar a otra ciudad y se queda sin el trabajo porque se tiene que ir. Usted tiene que dejar de trabajar para hacerse cargo de alguna persona en su casa que necesite ayuda. A usted le están haciendo algún tipo de hostigamiento en la compañía. En fin, todas esas cosas serían causa justa para poder recibir el seguro de empleo. Sin causa vendría a ser usted se despidió porque se aburrió del trabajo. Usted es una persona deshonesta, la agarraron robando, haciendo algo raro. Usted no es un empleado eficiente y no cumple con las tareas para las cuales fue contratado, o ha tenido un caso de insubordinación con algún superior, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos tampoco usted no puede aplicar para el seguro de empleo, ¿no es cierto? Eso se hace para evitar de que la gente diga, bueno, si yo trabajé, qué sé yo, X número de horas, me despido y me pongo a cobrar el seguro de empleo y me quedo en casa rascándome el ombligo. No, no funciona así. Está muy controlado todo eso. ¿Cuánto tiempo se necesita para poder llegar a acceder al seguro de empleo? Eso depende. En este país depende según las áreas del país y el nivel de desempleo que hay en cada área. Por ejemplo, más bajo el nivel de desempleo, más horas se necesitan para poder acceder al seguro, porque significa que si el desempleo es 5%, usted tiene muchas posibilidades de conseguir otro trabajo, digamos. Pero en áreas donde el desempleo es el 13%, es más difícil poder conseguir un trabajo. Entonces el Estado lo reconoce eso y dice, bueno, la gente que están en áreas de desempleo altos van a tener acceso al seguro de empleo con menos cantidad de horas trabajadas. La cantidad de horas puede variar entre 420 horas y 700 horas trabajadas para poder acceder a este seguro de empleo. Y pueden ser horas trabajadas en diferentes lugares. No quiere decir que usted tenga que trabajar 400 horas en un mismo lugar. Puede decir, bueno, yo empecé a trabajar en el lugar panadería X. Trabajé ahí, qué sé yo, 2 meses. No me gustó y me despedí. Y me voy a trabajar a otro lado y empiezo y bueno, voy sumando horas, ¿no? Lo único que al final, cuando usted va a ir a hacer la aplicación, tiene que ser por una razón, como ya le dije, con causa. No puede decir, ah, no, de este trabajo también me aburrí y voy a pedir ayuda al gobierno. Otra cosa también, debe haber estado, por supuesto, cotizando al plan. Si usted está trabajando, pero ni usted ni su empleador están cotizando dinero al plan de seguro de empleo,
Después usted no puede ir a decir, me quedé sin trabajo, quiero que me den esta ayuda, porque no le corresponde. Es solamente para todas aquellas personas que han estado cotizando al seguro, ¿no es cierto? El empleado paga el 1.58% de su salario y el empleador 1.4% más que el empleado. ¿Se entiende? Ok, sí. Ok. Acá les voy a mostrar algo que lo voy a mirar yo en la computadora ahora, porque es un tema que yo siempre les comento y estaría bueno que también lo vean ustedes. Yo se los voy a leer. Aquí vamos a hablar sobre el tema de fraude al sistema. Para todos aquellos que algún día anden por estas tierras, les quiero explicar que son situaciones muy serias, ¿no? Con todo lo que está relacionado al gobierno y a los planes de gobierno y como siempre les digo, aquí no existe la impunidad. Entonces, aquellos que los agarren haciendo trampa tienen penalidades que les voy a decir, por ejemplo, cómo funciona. Tanto el empleado como el empleador, ¿sí? Un tipo de violaciones pueden ser menores. Si usted, por ejemplo, está recibiendo el seguro de empleo y no le corresponde, ya sea porque consiguió otro trabajo no registrado y está tratando de agarrar dinero de ambos lados o por cualquier razón que sea que a usted no le corresponde, esto está dividido, por ejemplo, en violaciones tipo menor, cuando son sumas de $1000 o menos que usted ha recibido que no le corresponden. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la pena que le va a dar a usted el seguro de empleo? Le va a pedir que trabaje 25% más de horas para poder hacer la próxima aplicación de reclamo. En otras palabras, si usted necesitaba 420 horas para tener acceso al seguro, en este caso va a necesitar 525 horas. Después están las violaciones serias, que van entre $1000 y $5000 que usted recibe que no le correspondían, y ahí va a tener que trabajar 50% más de horas. O sea que si usted necesitaba 420, el próximo reclamo que haga va a necesitar tener 630 horas. Y después están los reclamos mayores, que son de $5000 o más, que significa que usted va a necesitar 75% más de horas. Si necesitaba 420, va a necesitar 735. Y luego están las violaciones subsecuentes, que ya no importa la suma de dinero y va a tener que trabajar el 100% más de horas para poder acceder al beneficio. Así que con eso les quiero demostrar cómo funciona esto. Aparte le abren en su dossier, en su archivo, una investigación penal y bueno, se alarga. Y para los empleadores también. Si usted hace fraude en el sistema, llena formularios para gente que no han estado trabajando para usted, para que vayan a recibir el seguro de empleo. Bueno, ahí también la suma van a ser de $14.000 la multa por cada formulario, por cada aplicación que se haya hecho o que haya sido fraudulenta. ¿Okay? Ahí tienen una idea más o menos de cómo funciona. Aquí en este país a los vivatos, a los chanchullos, a la viveza no se la tolera para nada. Y se enfuerza mucho todo esto. Ahora vamos a ir entonces a hablar del tema de compensaciones que le corresponden a los trabajadores en caso de ser despedidos. En ese caso también la cosa se divide en dos. Si es despido con justa causa, si es despido sin justa causa. Generalmente a usted le tocan beneficios de indemnización. Sí, en el sector privado tiene que haber trabajado 5 años completos para la misma empresa, ¿okay? Entonces ahí tiene derecho a la indemnización. En el sector público, con 1 año de trabajo constante para el Estado, ya sea el nivel de Estado que sea, tiene derechos a la indemnización. La indemnización la paga también solo compañías que tengan una hoja de pago de $2.5 millones o más. Un pequeño comerciante generalmente no está obligado a pagar una indemnización porque un lugar que tenga un empleado o 2 empleados
tratan de no asfixiarlo con ese tipo de cosas. Entonces tienen que ser las compañías de un cierto nivel, y las personas cuando empiezan a trabajar ya saben de antemano de que, bueno, en esta compañía si me despiden sin justa causa voy a tener indemnización. Entonces, si vas a trabajar en un negocio muy pequeñito, es probable que no te corresponda. ¿Qué corresponde a la persona que trabaja en un lugar donde no hay indemnización? Le tienen que dar 2 semanas de aviso por escrito antes de despedirlo, y si no hacen eso le corresponden 2 semanas de sueldo. ¿Cuál es la indemnización más o menos, a grosso modo, que puede recibir un empleado aquí en Canadá? Y generalmente se le adjudica 1 semana de sueldo por cada año trabajado en esa compañía. Si usted trabajó 5 años para esa compañía y lo despiden, le van a corresponder 5 semanas de sueldo. Si trabajó 10 años, 10 semanas de sueldo. Si trabajó 40 años, hay un límite también, ¿no? Que hay un tope. Ahora, con el tema del COVID, se ha cambiado la cantidad de horas que el empleado necesita para calificar para el seguro de empleo. Y se ha puesto a todo el país en el mismo nivel. O sea, el 13% de desempleo. ¿Se acuerdan que yo le dije que la cantidad de horas varía al desempleo que existe en las diferentes áreas del país? Bueno, ahora hay un solo desempleo, es el más alto. Se puso el 13%, y a todas las personas les corresponde tener acceso al seguro de empleo. Inclusive los han incluido a los autónomos, que antes no le correspondía. O sea que los autónomos en este momento, que se quedaron sin trabajo por el tema de COVID, pueden aplicar al seguro de empleo y también les corresponde. Este nuevo plan que se implementó iba a empezar a fines de septiembre. No, estamos en octubre. Ahora ya estamos a mediados de octubre. A fines de octubre empieza, porque el otro plan termina a fines de octubre y empieza y va a durar por 1 año, dando este tipo de beneficio inclusive a gente que no le correspondería en épocas normales. Eso es algo que sucede ahora, que está fuera de la norma, y va a ser por un periodo de 1 año hasta ver qué sucede con esta pandemia. Después tenemos lo que está también en la parte laboral, es el tema de licencia por maternidad. Como Ashley. Mi hija en este momento está en licencia por maternidad. ¿Cómo funcionaría esa? Se toma el máximo un salario de $54.200, y de eso es el 55% del salario que le corresponde a la persona que se toma la licencia de maternidad. El máximo que puede recibir son $573 semanales por este tiempo. Y puede tener esta licencia por 35 semanas. Pero después hay otra a la cual se puede aplicar, que va a ser el 33% del salario, con un máximo de $344 semanales, y esa va hasta 61 semanas. Wow. ¿Se entendió? Sí, bastante tiempo. Bueno, sí, es como que 61 semanas ya es pasado el año para que el baby se críe un poco con su mamá, si quiere. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, todo depende. Muchos mandan a los chiquitos a las guarderías y esas cosas, pero en este caso mi hija decidió quedarse en su casa con el bebé. Para el seguro de desempleo, el máximo que usted puede recibir, seguro de empleo, es $573 semanales. El máximo son $54.200, sobre lo cual se calcula, y la cantidad de tiempo que puede recibir ese beneficio también depende en qué parte del país esté viviendo, de acuerdo al nivel de desempleo. Eso era antes del COVID, ahora eso quedó, por momento queda caducado, pero yo le explico cómo funciona el sistema en épocas normales. Y pueden ser entre 14 y 45 semanas que usted puede recibir el seguro de empleo. Tema vacaciones. El tema vacaciones también esto se divide para la gran mayoría de empleados, es el 4% del salario bruto anual. Eso es para las personas que no tienen, que no han estado trabajando mucho tiempo en lugares estables, si se quiere. Si usted trabajó 1 día, 2 días o 6 meses, igual le corresponde el 4% de pago de vacaciones. Y generalmente, si uno trabaja poco tiempo en una compañía, cuando uno se va o se despide,
En el último cheque le incluyen el 4% del total de lo que usted ganó en ese lugar. Bruto, o sea que antes de impuestos. Para las personas que han estado trabajando un mínimo de 5 años con el mismo empleador, le corresponden 2 semanas de vacaciones. ¿Sí? 5 años mínimo, 2 semanas de vacaciones. De ahí empieza a incrementarse. Entre 5 años y 10 años ya les tocan 3 semanas y sube el pago de vacación del 4% al 6%. Y ya después de los 10 años para arriba le corresponden 4 semanas y el pago va a 8% del total de lo que usted ganó en esa compañía en ese año, digamos, ¿no? Digamos que usted ganó $50.000, por decir una cifra. El 8%, 5 por 8, 40. Le tocarían $4.000 de vacaciones y un mes libre. Y una pregunta ahora, si una persona quiere irse de vacaciones por más de 2 semanas, puede tomarse días libres, pero no le van a pagar más de esas 2 semanas, ¿no? Aquí es complicado ese tema, dependiendo qué tan la situación esté ocupada en lo que vos hacés. En la oficina o en la compañía, ¿no? Exacto, porque pidiendo permiso, por supuesto, usted puede decir, bueno, me corresponden mis 2 semanas de vacaciones, pero me quiero tomar 3 porque me voy a ir a visitar a mi familia a Sudamérica, y es probable que puedan decirle, bueno, sí, está bien, la tercera semana no la vas a tener paga, pero podés tomarte el tiempo libre. Hay otros lugares que depende del paso y depende qué posición ocupe esa persona. Digamos que usted trabaja en un lugar donde es el único que sabe operar una cierta máquina y dice yo me quiero ir 3 semanas o 4 semanas, probablemente le digan no, tómate las 2 semanas y no te podemos dejar que te vayas porque ¿quién se ocupa de todo esto? Eso va variando de acuerdo al empleador y al tipo de actividad que hace uno. ¿Sabes qué hace mucha gente? Cuando están por cambiar de trabajo, se suelen tomar unas semanas libres, hacerse un viaje más largo y ahí empiezan la nueva posición. Exactamente, porque aquí se le pone mucho énfasis a todo lo que es seriedad y puntualidad, eficiencia y... Claro, si usted va a ir a pedirle al patrón cada tanto tiempo, me quiero ir 3 semanas, me quiero ir 2 semanas, estoy aburrido, me quiero ir un mes, no va a durar mucho, porque nadie tolera ese tipo de situaciones. Pero como dice Audrey, mucha gente cuando decide dejar un trabajo, ahí se toma las semanas de vacaciones, recibe probablemente una buena suma de dinero y dice, bueno, antes... generalmente inclusive la gente hace que si ya tiene otro trabajo apalabrado, o si ya fue contratado en otro lugar, probablemente al nuevo empleador le diga, bueno, sí, yo voy a empezar a trabajar con ustedes, pero me despido por decir a fines de octubre, pero necesito un mes para mí y puedo empezar a trabajar ustedes principios de diciembre. Pero lo que generalmente no se puede hacer es en medio de la marcha decir, ah, bueno, yo me voy ahora un mes. E inclusive la gente que tiene ya por ley, les corresponde un mes de vacaciones. En muchos casos no se lo pueden tomar todo junto. Le dicen, bueno, te tomás 2 semanas ahora y te podés tomar 2 semanas, qué sé yo, más hacia fin de año. Porque, claro, un mes de tiempo es mucho para una compañía que por ahí está realmente ocupada y están produciendo y están caminando a 1000 y se les va un empleado que puede tal vez ser un empleado clave. Y eso es lo que mucha gente aquí en este país sufre. Porque por ahí vienen de países donde el famoso aguinaldo, el mes de vacaciones, cierra un negocio por 30 días, como hemos visto mucho en Buenos Aires en verano. Le meten llave y se van. Y aquí, déjenme que les diga que en 50 años yo vivo en Canadá, no he visto nunca un negocio que haya cerrado 30 días las puertas porque el dueño se fue de vacaciones. Eso no ocurre, no sucede. Otra cosa que también quería mencionarles es de que todos aquellos que estén participando de una huelga no tienen derecho al seguro de empleo. En ese caso tiene que ser la unión o el sindicato el que se pone con la mosqueta para mantener a los empleados que están sin trabajar haciendo huelga y que tengan una entrada de dinero. Pero el seguro de empleo no paga cuando se está haciendo una huelga, y si la compañía o la empresa donde usted está haciendo la huelga llega a cerrar las puertas por culpa de esa huelga,
ninguno de esos empleados tiene derecho a indemnización tampoco. ¿Okay? Eso para que quede claro de que no, le metemos 4 camiones en la puerta y no los dejamos trabajar y no, aquí todo ese tipo de cosas no funciona. Está todo bien estipulado y es un sistema que, como ven lo que yo les estoy explicando, que está planificado para que funcione como en armonía, tanto empresarios como empleados tengan el empleado su buenos salarios, por supuesto, bien trato, pero tengan sus garantías de que si sucede algo por una causa ajena a ellos, no se quedan en la calle, tienen una asistencia de que los va a proteger mientras se encuentren otro trabajo. Y el empleador, por su lado, tiene la garantía y la seguridad de que si tiene que despedir gente porque el negocio le va mal o por alguna razón, no se le vienen todos encima como hienas a hacerle juicios que probablemente terminen haciendo que la empresa quiebre, como sucede mucho en Argentina, en los juicios laborales. Aquí el juicio laboral no, ese tema de que juicio porque me despiden, aquí no hay, porque ya está todo estipulado, como quien dice. Y por el otro lado, los que trabajan y son miembros de una unión, acá les decimos uniones, allá ustedes le dicen sindicato. El sindicato aquí, el trabajo del sindicato es preocuparse por negociar los beneficios para los empleados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lo despiden por H o por B, generalmente ya tiene opciones, ¿no? No queda la buena de Dios. Los sindicatos también se ocupan de negociar, por ejemplo, planes de salud. Aquí en Canadá hay cosas que el Estado no lo cubre en su plan nacional de salud, que es como ser planes dentales, medicamentos para aquellos que no están jubilados, quiropractors, masajistas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y por eso que no hay, yo no sé, no conocí nunca a nadie que haya hecho un juicio laboral acá. No, nunca he escuchado eso, no. No. ¿Y huelgas cuántas has visto vos de que estás en Canadá realmente? Creo que hubo una en mi universidad, ¿sí? Una vez. Hay ciertas profesiones que no tienen derecho a huelga, que son los que se consideran servicios esenciales. O sea, que usted forma parte de los servicios esenciales, no tiene derecho a huelga. Pueden manifestarse de que se les terminan los contratos, se terminan, por supuesto. Usted, la Unión, firmó un contrato por 3 años, con aumentos, escalonado, todo lo que sea, y cuando termina el contrato y van a negociar otro, puede ser que haya una tirantez entre lo que pide la Unión y lo que ofrece el patrón o la empresa. Y bueno, pero si usted está en algo que es un servicio esencial, lo que viene es el conciliador. Viene una persona que es imparcial y dicen, bueno, a ver, nos sentamos aquí y esto tiene que arreglarse ya y ustedes piden tanto, o estos cuánto ofrecen, bueno, nos encontramos en el medio y punto. Y el conciliador es el que dice esto tienen que aceptarlo y si no lo aceptan, bueno, ahí empiezan a llover las multas y las sanciones por parte del gobierno a la Unión por no aceptar la conciliación obligatoria y eso. Por eso que aquí la huelga y todo ese tema de malestar que hay mucho en nuestra América Latina, que es empresa contra trabajadores. Y yo siempre digo que, miren, cuando en un país, 2 de las fuerzas más importantes de un país, que vendrían a ser el empresario y los trabajadores, no se tienen confianza y se están dando de dentelladas unos a los otros y se están peleando y se están tratando de... Un país nunca puede realmente salir a flote porque esa es la base de una economía. Hay que jugar como teamwork, hay que jugar en equipo, ¿no? Y ahí es cuando la cosa camina. Pero para poder jugar en equipo hay que poner leyes claras desde el vamos. No se pueden tener leyes que se interpreten de una forma o de otra y que queden agujeritos por donde se pueden meter y acá todo eso hace años que lo entendieron, que se eliminó. Otro tema que aquí les voy a comentar es el tema de qué sucede cuando las personas se accidentan en un trabajo. ¿Y quién es responsable de todo eso? Aquí tenemos otro ejemplo más de cómo se buscan soluciones
para no penalizar al empleador y para no dejar desprotegido al empleado. Entonces, ¿qué se hizo aquí en Canadá? Aquí se creó lo que denominamos nosotros como el WSIB, que significa Workplace Safety and Insurance Board. Así que esta es una organización en los cuales tienen que estar inscritos todos aquellos que tengan restaurantes y bares, que estén en ventas y servicios, que estén en el sector de la manufactura, y dueños de casas que tengan personas que trabajan en su casa como babysitters, como nannies, como paisajistas o jardineros, y que trabajen más de 24 horas por semana para ellos. ¿Okay? 24 horas por semana es un poquito más de media semana laboral. Acá la semana laboral es 40 horas. Entonces, toda esta gente tiene que estar registrada con el WSIB, y del salario que ellos le pagan a estos empleados, en este momento creo que, porque esto va subiendo y bajando, pero en este momento creo que es el 7% tiene que ser contribuido a esta WSIB, que es como una especie de un seguro general que lo regula el Estado, ¿no es cierto? Así que cuando hay un accidente de trabajo, para evitar todo tipo de problemas, que alguien se lastima en un trabajo y dice, ahora le hago un juicio al dueño de la compañía y se creó esto. Entonces con esto funciona que se paga el 7% y están todos cubiertos. Importante cuando uno tiene a alguien que venga a trabajar en su casa, un techista o alguna que esté, preguntar de que esté cubierto por este seguro. Porque si a usted se le llega a lastimar en su casa y el tipo este no está cubierto, usted puede llegar a ser responsable de todo lo que le pasa a esta persona en su casa. Y más si usted lo incitó a que haga algún tipo de trabajo que usted lo sugiere. Usted le dice, mira, arma este andamio acá de esta forma que vas a llegar hasta allá arriba, y el tipo se cae. Bueno, usted va a ser responsable si él no tiene este WSIB. ¿Qué le corresponde a la persona que se lastima y que no puede trabajar? Le toca el 85% del salario que él recibía semanalmente. ¿De por vida? No, hasta que vuelva otra vez a retomar sus actividades. Sí, y el máximo de salario asegurado son $90.300. Estas son cifras de 2018, por ahí deben andar. O sea que hasta $90.300 de salario anual, ellos le van a pagar el 85% de esa suma. Después también pueden recibirse pagos adicionales por pérdidas que no son materiales. La pérdida material vendría a ser la pérdida del salario, pero también puede haber pérdidas que pueden ser físicas o psicológicas. Y eso ya ellos calculan más o menos qué es lo que le puede corresponder a usted si tuvo una pérdida física, perdió una mano, un brazo, o psicológicamente quedó mal, ¿no? También hay pagos para individuos que quedan permanentemente discapacitados, que ya no pueden trabajar más. Y hay pagos para servicios que no cubre el sistema de salud nacional, que pueden ser dentistas, quiroprácticos, enfermeros, algunos médicos. Hay pagos para ayudar a personas que quieran volver a reinsertarse al sistema laboral, pero en otro tipo de actividad. Si usted quedó mal con el accidente y ya no puede hacer lo que usted hacía antes, esta organización lo va a ayudar para que usted pueda encaminarse por otro rumbo y dedicarse a otra profesión, ¿no es cierto? E inclusive pueden ayudan hasta, digamos que en una familia queda una persona viuda o viudo porque el que se accidentó falleció. También hay ayudas para que a los cónyuges los puedan insertar nuevamente en el mundo laboral, y puedan continuar ellos trabajando. En este sistema participan 324.000 empresas a lo largo de Canadá. Tiene 500.000 de trabajadores afiliados, 257.000 demandas de gente que se ha lastimado, que ha tenido problemas, son 200, y se han pagado $2.975 millones en beneficios, ¿no? Para que se den una idea de la magnitud que es esto. Pero con esto se elimina todo lo que es juicio de un empleado hacia un empleador por lesiones, por accidente, por todo eso. Entonces, para que se den una idea, yo trato de hacerles comprender por qué en algunos países funciona bien el tema
y las leyes laborales, porque se elimina esa desconfianza y esa confrontación constante que hay entre esos dos grupos, que son los empresarios y los trabajadores, y que se viven picoteando y en definitiva lo único que hacen es hacerle mal a un país, porque en lugar de avanzar se pasan más tiempo haciéndose juicios que otra cosa. Entonces acá eso se ha eliminado prácticamente. Ahora, para los que algún día trabajen por aquí, les digo que es súper estricto el tema de esta organización de WSIB, porque ellos tienen inspectores que van a todos los lugares. En todos los lugares donde haya gente asociada a este plan, ahí van los inspectores a olfatear de que las cosas se estén haciendo como se tienen que hacer. Y estos inspectores son, ¿cómo te puedo decir? Cuando no hay forma de convencerlos de nada. Infalible, no infalible. Hay una palabra que no me viene, que no se los puede doblar, como quien dice. Estos tipos van yo los he tenido frente a mí y andan con una tablet y van mirando y les van a verificar, por ejemplo, en el caso nuestro, en la construcción donde estábamos nosotros, si tiene las botas de seguridad con la punta de hierro y la suela de metal, si tiene el casco, si ustedes trabajan en alturas, en fin, y si lo agarran a usted en una infracción, las multas es para todos. Es para el que está haciendo el trabajo, es para el empleador y es para el dueño del barrio que se está construyendo, digamos, para la compañía constructora. Caen los tres. Por eso que ahora son tan severos de que nadie trabaja en la zona construcción o industria o lo que sea si no tienen aquí están las mías, miren. Estas son las cartas de competencia. Hay que hacer cursos, constantemente hay que hacer cursos. El otro día me llegó un mail donde ellos directamente, como ya tienen mi nombre registrado, me dicen que la carta de competencia vence ahora el mes que viene y tengo que volver a hacer un curso de refresco. Los cursos no son baratos, porque este curso vale $400, ¿ok? Este es para trabajando en alturas, ¿ok? Y esto hay que tenerlo siempre uno sobre su persona, porque si viene el inspector, lo primero que le pide son las tarjetas de competencia. Este de aquí es uno que es Complete Training for Worker Awareness. Yeah. ¿Cómo se traduce eso? Workers Awareness es cuando una persona está consciente, ¿ok? Conciencia de los trabajadores. Esto todo lo que tiene que ver con peligros que puede haber en el lugar donde usted está trabajando. Aquí hay otra que es materiales peligrosos, ¿ok? Y esta es también materiales peligrosos. Bueno, en fin, para que se den una idea, dependiendo en qué tipo de industria usted esté trabajando, va a ser los diferentes cursos que tenga que hacer. Y los paga generalmente hay veces los paga el empleador, dependiendo de la compañía, qué tan grande es, y si no los paga el trabajador. Yo en mi caso como autónomo lo tenía que pagar yo. Y ahí le enseñan a ponerse los arneses y cómo agarrarse y cómo subir a una escalera y si trabaja en el techo y cómo, en fin, de todo eso. Esa computadora que llevan ellos, si a usted le hicieron una infracción, queda registrado en la computadora. Y después, no importa en qué parte de las provincias usted se vaya a trabajar, lo agarra otro inspector en la otra punta del país y entra el nombre y ya sale que usted ha tenido una infracción, tal vez ha pagado la multa o le dieron un aviso y volvió a hacer la misma infracción, así que ¡guac! Le caen con todo por la cabeza. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando trabajábamos en la parte de construcción, teníamos que llevar una carpeta con toda la información, con todo los cursos que habíamos hecho, toda la descripción, y cada empleado tenía que tener una de esas en el auto. Y estas las teníamos que llevar encima. En la billetera, esas tenían que estar encima. Y cuando entraban los inspectores, enseguida pedían toda la documentación. Primero se iban al trailer de la construcción, los superintendentes, los que dirigen la obra, y pedían los libros de toda la gente que estaba trabajando. Hay una lista ahí maestra y para qué compañía trabajaba cada uno de esos empleados. Y después chequeaban la compañía para ver si tenían todas las certificaciones, y las multas eran altísimas para todos aquellos que no estaban en regla. Yo he visto en varias ocasiones que se lastimó gente en la obra,
y la policía, los bomberos, y se cierra directamente, se cierra todo el área de la construcción. No, todo el mundo a su casa hasta que se termine la investigación de ver qué sucedió, por qué se lastimó, si sabía, si habían hecho los cursos, si estaban los papeles, y ruegue de que usted haya tenido todo en regla, porque ahí sí que empiezan las sanciones con ganas, ¿sí? Se cerraba todo y se hacía una investigación a fondo. Así que, bueno, eso es más o menos, a grosso modo, cómo funciona el sistema laboral aquí en Canadá. No siempre fue así, porque yo me acuerdo que cuando recién llegamos a Canadá, había muchos, en Montreal, habían muchas huelgas de transporte en aquella época. Y era un horror en invierno, una huelga de transporte. Imagínense, los colectivos y los metros, los subterráneos no funcionaban y la gente tenía que ir igual a trabajar. Y eran huelgas extensas, ¿sí? Entonces, aprendiendo de los errores, el gobierno empezó a salir con estas nuevas normas de que servicios esenciales no pueden hacer huelga. Y bueno, funciona todo mejor, porque, no sé, aquí lo más importante de todo es de que el empleado no se siente que está desprotegido trabajando, ya sea donde sea que esté trabajando, se siente que tiene una protección. Y el empleador también se siente protegido de que no le van a saltar como leones enfurecidos a tratar de destrozarlo porque haya tenido que dejar gente cesante no por culpa de él, por culpa de la economía o de lo que fuere, ¿no? Entonces sí, el sistema está bastante balanceado para que las cosas caminen. Y después, bueno, están los otros programas que ya son más extensos, y para entrar a hablar de otro tipo de cosas, que lo haremos en un futuro, es a todo aquel que se le termine el periodo del seguro de empleo, se le acaba, ¿qué opciones tiene si no ha conseguido trabajo? Raro que no puedas conseguir trabajo en medio año o en un año. Aquí es raro porque el nivel de desempleo antes de la pandemia andaba en el 5% anual, y 5% anual de desempleo en un país como este, hay trabajo para todo el que quiera trabajar. Entonces, cuando se le termina el seguro de desempleo, la opción vendría a ser el welfare, que vendría a ser seguro social, que eso es para otro capítulo, porque ya el video es 1 hora y bueno, se ha hecho bastante largo. Yo pienso que hemos cubierto más o menos lo básico. Después, por supuesto, están las indemnizaciones para... yo le estoy hablando del pueblo, digamos, la clase trabajadora, de los trabajos más o menos... pero después están, por ejemplo, los ejecutivos. Ahora, para ese tipo de gente ya la cosa es distinta, porque generalmente un ejecutivo de una corporación, una persona, un CEO, que le dicen ustedes, Chief Executive Officer, esas personas generalmente cuando negocian su contrato de trabajo con alguna corporación, ya ahí incluyen cuál va a ser el beneficio que van a recibir en caso de que los despidan. O sea que está en ese otro tipo de grupos de personas que tienen indemnizaciones que no tienen nada que ver con lo que yo les estoy contando a ustedes de 1 semana por año de trabajo. ¿Se entiende cómo lo digo? Después ya hay situaciones de alto nivel, de gente que tiene posiciones muy importantes, directores, managers generales de compañía, todo eso, bueno, ellos ya es un punto aparte, porque lo que ellos van a recibir en forma de compensación por un despido es algo que ya probablemente negociaron de antemano, el día que se sentaron en la mesa y fueron tomados como empleados, ya se hizo algún tipo de contrato, porque las sumas ya son... Yo sé de algunos ejecutivos de corporaciones muy grandes que si los despiden tienen derecho a recibir, qué sé yo, millones de dólares en compensación, pero no nos vamos a meter en ese tema porque es un mundo en el cual yo nunca estuve. Y muchos de los que van a ver este video, la gran mayoría, tampoco no van a estar a ese nivel. Entonces, hablemos del pan con manteca, el diario de todos los días de la mesa, que es más o menos esto. ¿Okay? Ustedes dirán, bueno, y la persona que trabaja menos de 5 años en el sector privado no tiene derecho a compensación. Eso también es un poco negociable con el
con el empresario que lo haya tomado, si usted ha sido un muy buen empleado, si ha respondido muy bien. Puede haber también algún tipo de... digamos que esto no está escrito con sangre, de que no trabajaste 5 años, no te corresponde la indemnización. No. Puede llegar a tocarle la indemnización dependiendo cuál ha sido su comportamiento, como ya le digo, dependiendo de qué tal es la persona que es el dueño de la compañía, qué le esté pasando a la compañía, si va a cerrar, si no va a cerrar. Es todo diferente. Pero en base a todo esto, ustedes se pueden dar cuenta que hay un tope de lo que se puede esperar a recibir, que cuando yo les digo es más o menos una semana de salario por cada año trabajado, y eso es lo que la gente tiene encasillado, y entonces no se puede decir, no, yo trabajé 10 años, 10 semanas de sueldo no me alcanzan, yo le voy a hacer un juicio a la compañía. No sé si va a prosperar, porque esto ya está bastante estipulado frente a la ley, y no sé si algún juez va a decir, bueno señor, pero usted está recibiendo una indemnización que es más o menos justa, ¿qué más está pretendiendo? Y bueno, eso es más o menos el tema de hoy. Esperemos que les haya agradado. Si les agradó, pongan en los comentarios si quieren escuchar más temas así de este tipo. Me imagino que muchos se van a aburrir con lo que estamos hablando, porque hay gente que no le interese quizás, pero a muchos tal vez les ayude y puedan hacer una pequeña comparación en el país en el cual ustedes viven, si usted trabaja para alguna compañía, cuáles son los beneficios que a usted le corresponderían, y pueden sacar algunas conclusiones. Y no se olviden de suscribirse, de darle like. ¿Qué más es? Siempre nos olvidamos de esta parte y nos dicen en los comentarios, ¿cómo nos preguntan eso? Bueno, sí, suscribirse, darle like, y dejen comentarios, que los leemos, y como ya les digo, no podemos responder todos uno por uno, pero todos los leemos y tratamos de darle algunos corazoncitos a la gran mayoría y de responder a otros. Y después ya haremos un tema inmigración en Canadá. Ya, ustedes dejen sus sugerencias en los comentarios, qué temas quieren sobre videos y la vida en Canadá. Y de ahí vamos eligiendo y filmando de a pocos, ¿no? Un poco de todo, de cocina, sobre la vida, viajes, lo tenemos variado. Tratamos, ese es el tema, de que si por ahí se larga una serie extensa de un tema, digamos, viajando por Argentina, por decir, hay mucha gente que por ahí se aburre, o por ahí que son de otros países o no les interesa. Entonces, cuando sale una serie de videos, por ahí la cortamos y vamos poniendo videos de cocina, videos de cómo es la vida en Canadá, videos de salidas que hacemos aquí. Después sigue otro poco la serie, después se va matizando de una manera para que todo el mundo se sienta que no se aburre, que están interesados en lo que se hace. Y también a todos aquellos que escriben de que por qué no se ven lo de los videos que andan con el tapaboca y todo eso, bueno, fue antes del COVID. Simple, así que... Y ya lo hemos explicado varias veces. Y yo estoy tomando tereré. Tereré. Sí. Salud. Tereré que lo hago yo mismo. Con jugo de lima, una especie de edulcorante, la hierba, lo hiervo un rato y después va a la heladera y lo pongo bien frío. Hoy tendría que estar tomando café. ¿Qué estoy haciendo tomando tereré un día como hoy? Sigue lloviendo. Lo que pasa es que aquí adentro hace 25 grados por la calefacción y afuera ya está fresco. Bueno, ¿los dejamos? Nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Ok. Ok. Chao, chao. Chao, chao.